Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480. Si no quieres quedarte atrás, tienes que subirte a ese tren y empezar a correr dentro del tren para llegar al primer vagón, en cierto modo, ¿no? Entonces sí que lo hace más complejo. También lo hace más inquietante y divertido a la vez, ¿no? Porque es como un reto, saber qué saldrá lo siguiente y qué tengo que hacer para poder llegar y ser de los primeros que llegue también ahí. Pues soy Ana Cejudo, como dices, soy cofundadora y co-CEO de Founders, una escuela de inteligencia artificial donde junto con Microsoft creamos programas de formación para preparar a profesionales y empresas en la era de la inteligencia artificial. Pero además de este proyecto, soy emprendedora en serie y llevo más de 10 años emprendiendo. En 2014, de hecho, cofundamos Idea Foster, que es una consultora de innovación disruptiva donde ayudamos a grandes empresas a prototipar ideas y modelos de negocio. Y esta empresa fue adquirida en 2018 por el fondo Advent International. Y es una empresa que, pues a día de hoy seguimos menos involucrados, pero sigue activa. Pues Idea Foster salió en un momento en el que tanto mi pareja, que es mi socio, como yo podíamos hacer un salto a nivel laboral. Aunque todo el mundo nos decía, no emprendáis juntos en pareja, esto es peligroso, nos lo aconsejamos, además justo nos habíamos prometido y estábamos planificando la boda, o sea, terrible. y bueno, decidimos nosotros no escuchar a los demás y emprender. Al principio éramos nosotros dos, luego entró otro socio, entró el primer empleado, que era un MBA de SADE, y ya vino y dijo, dentro de unos años seré yo el CEO. Le dijimos, bueno, espérate, que acabas de entrar, pero da la casualidad que a día de hoy sí que es el CEO actual de la empresa. En el camino también hemos creado otras empresas pues, que algunas ni han visto la luz y otras que sí que han salido, pero que por razones de negocio, de no saber monetizar la propuesta de valor o de no encontrar ese product market fit correcto, pues al final tuvimos que cerrar porque pues se nos acabó el dinero y al final si le quitas el oxígeno a la empresa no hay manera de que pueda seguir. Fracasamos porque teníamos un producto que era muy bueno, pero la gente no estaba dispuesta a pagar por él. Entonces teníamos 50.000 usuarios, pero no generábamos ingresos. Entonces ahí nos dimos cuenta pues, que la manera como habíamos desarrollado el producto no habíamos tenido en cuenta lo que valoraba realmente el cliente y cómo darle un peso económico a ello. Entonces, como lo que tenían de manera gratuita ya les valía, ya no querían pagar más. Entonces, pues de ahí es como vas aprendiendo, ¿no? Pero eso, yo pienso que es cuando haces algo que te fuerza a ti a ir un paso más allá de lo que has hecho, vaya bien o vaya mal después, es cuando realmente aprendes. Yo pienso que hay proyectos que salen igual por pura inspiración, ¿no? Vas por el bosque y de repente dices, clic, podríamos hacer esto. Luego estás cuando tienes tú una necesidad. Es decir, este proyecto que fracasó, que se llamaba Steps Life, era una plataforma para guardar los recuerdos de los bebés. Eso coincidió en nuestro momento de ser padres, que dijimos, vale, queremos guardar todas estas fotos, estos vídeos y que la familia pueda contribuir y crear esta especie de cápsula del tiempo. Entonces, allí la idea surgió por un pain o una necesidad que teníamos nosotros mismos como usuarios, ¿no? Para poder iniciar cualquier idea necesitas algo de dinero, ya sea de ahorros o que alguien te preste o que entren inversores y demás. Entonces, al final necesitas esa parte de financiación, que tampoco tiene que ser mucha al inicio. Depende evidentemente del proyecto, ¿no? Pero en general, para empezar una idea no necesitas tampoco un gran capital, pero necesitas tenerlo. Entonces tienes que buscar cómo lo consigues. Nosotros, en nuestro caso, siempre hemos tirado de pequeños ahorros. Llega un momento en el que se acaba y necesitas buscar pues, este pulmón financiero que te ayude realmente pues, a seguir creciendo. Nosotros en Idea Foster no tuvimos inversión. De hecho, fue que el negocio que fue poco a poco siendo rentable e ir creciendo, pues al final pues, ya tiraba por sí solo, pero sí que tanto en el que fracasó en Steps Life como en Founders, sí que conseguimos financiación de inversores. Entonces en Steps Life fueron Business Angels, que al final son personas pues, que invierten más a título particular, por decirlo así, o título individual en distintos proyectos. Y luego en el caso de Founders, nosotros fuimos
aparte de fundadores, invertimos también en ahorros con un private equity, que bueno, pues juntos hicimos esta primera bolsa de dinero que nos permitió ir arrancando. También es importante el que busca el emprendedor en el inversor, porque no cualquier inversor vale. Bueno, nosotros nos hemos encontrado en algún momento donde alguien ha querido participar en alguna ronda y lo hemos tenido que frenar, asumiendo el riesgo que también implicaba de quizás no poder cerrar la ronda y bueno, pues tener que tomar medidas para reducir costes, porque veíamos que no había este encaje. Es decir, a nivel de capacidad de inversión sí que podían cubrir lo que necesitábamos, pero a nivel de progresión de negocio y a largo plazo, la sensación, y es más sensación, no es que hubieran hechos que reforzaran este argumento, pero era la sensación de no, es que si vamos por este camino o vamos a perder la esencia del proyecto o vamos a ir hacia un lado donde a nosotros como fundadores del proyecto no nos interesa llegar. Las palabras se las lleva el viento, entonces que la gente diga yo hago, yo creo, yo, si luego se verá si eso es verdad o no es verdad. Entonces, uno de los riesgos que hay con los desarrollos de inteligencia artificial es que al final hay unos grandes jugadores en el mercado, ¿no? Que es desde Microsoft, Google, OpenAI. Todos estos sí que están realmente desarrollando a un paso mucho más agigantado y el resto de empresas se van sumando, ¿no? Entonces, para todas estas empresas que dicen desarrollar, tienen que estar muy atentas y tener en el radar lo que están haciendo estas grandes empresas, porque quizás en su roadmap, ¿no? En su planning de lo que van a desarrollar, está algo que tú estás haciendo a día de hoy. Todo va avanzando muy deprisa, mucho más a veces incluso de lo que nos gustaría. Entonces van a salir novedades. Lo bueno es que no está todo inventado. Entonces de pronto aparece alguien que ha tenido una idea que es brillante, luego otro lo ve, va a intentar sumarse y entre todos van a ir creando alguna cosa que va a ser única y que quizás revoluciona pues, un sector en concreto. Entonces, para mí lo que se viene es súper emocionante e intrigante de qué es lo nuevo que va a salir, aunque eso realmente implica el reto para el resto de personas del mundo de conseguir realmente adaptarnos, enterarnos de lo que está saliendo y que a nivel individual tampoco nos quedemos atrás. No quedarse atrás ni como empresa ni como usuarios. Ese es el objetivo, según nos contaba Nace Judo, que junto a su pareja, Pau García Milá, ha creado ese programa de inteligencia artificial para cursos online, como si fuera un profesor particular que te acompaña en el aprendizaje, te va orientando. El de Ana es un ejemplo de emprendimiento en el sector tecnológico, con éxitos y también con algún fracaso, según reconocía. A lo largo de las 3 temporadas del podcast hemos hablado del desarrollo de inteligencia artificial, de la tecnología que hay detrás de un hospital o de la fabricación de la cerveza o también de los sistemas de ciberseguridad para garantizar la actividad aérea. Pero en este primer episodio de la 4ª temporada nos queremos preguntar ¿quién paga todo ese desarrollo? En 2023, según datos de Dial Room, se invirtieron aproximadamente 315.000 millones de dólares en empresas tecnológicas a nivel global. ¿Qué buscan los inversores? ¿Qué papel juega el talento y la innovación? ¿Está pasando con la IA lo mismo que con las .com? Soy Bárbara Villuendas, bienvenido y bienvenida a nuestro Control Macro. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480. Presentamos hoy a nuestros primeros invitados en este Control Macro, en el primer episodio de la 4ª temporada de Cuidado con las macros ocultas. Y saludamos a Cristian Barros. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro Control Macro. ¿Qué tal? Encantado, Bárbara, de estar aquí con vosotros. Para quien no te conozca, divulgador, analista financiero, creador de contenido de análisis y valoración de inversiones, eres fundador de Evolytic y eres profesor además de análisis y valoración de empresas en la Escuela Financiera de Barcelona. Ahora os empezaré a preguntar y entraremos en materia enseguida, pero también déjame que saludemos a Diego Barrazas, que está al otro lado del Atlántico, desde México. Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Un gustazo estar aquí, gracias por la invitación y espero poder mantenerme al nivel. Claro que sí. Os hemos invitado porque yo creo que sois un complemento perfecto. Cristian decíamos que es analista financiero y tú, Diego,
Eres presentador y fundador de Dementes, que es uno de los podcasts de emprendimiento y negocios más escuchado en México, en Latinoamérica. En él charlas con referentes, líderes de diferentes industrias, para reflexionar sobre cómo estas personas, estos emprendedores y emprendedoras, alcanzan el éxito. Este episodio lo hemos arrancado precisamente hablando con una emprendedora, con Ana Cejudo, y nos hablaba un poco cómo ve ella el panorama financiero en el sector tecnológico. Yo os trasladaría la misma pregunta a vosotros. ¿Cómo veis ahora mismo el estado de salud del panorama actual del sector tecnológico si hablamos de financiación, de inversión, por lo que tú, Cristian, por los análisis que puedes estar haciendo, o cómo ves que se mueve el sector, y tú, Diego, a través de las conversaciones que tienes con gente de este sector? ¿Cómo lo veis? No sé quién quiere lanzarse primero a la piscina. Cristian, date. Como queráis, ¿vale? Sí, bueno, a ver, Bárbara, ya sabemos todos, ¿no? El sector tecnológico, jolín, es que, y más a día de hoy, es un sector súper amplio, ¿no? Entonces, claro, dependerá muchísimo del sector en el que nos estemos centrando, dependerá muchísimo también, bueno, del sector dentro del sector tecnológico, ¿no? No es lo mismo hablar de blockchain que de inteligencia artificial, que de, pues, un software, a lo mejor, ¿no? Es que depende como lo que queramos valorar, podemos sacar unas conclusiones u otras, ¿no? En general, obviamente, el sector tecnológico, que es un sector que tiende a ser más disruptivo cada vez, pues es un sector que generalmente, pues, a los inversores les suele gustar más desde el punto de vista de la financiación, ¿no? Les suele atraer bastante, sobre todo cuando hay una disrupción por medio, cuando hay una innovación. Por eso ahora mismo estamos viendo tanto, concretamente estamos oyendo hablar tanto de inteligencia artificial, ¿no? En su momento, hace un par de años, lo escuchábamos exactamente lo mismo, pero con el tema de la blockchain, ¿no? Ya sabemos más o menos, todos entendemos un poco la blockchain, pero la entendemos por la parte de las criptomonedas, ¿no? Que es lo que más resuena. Pero luego la blockchain detrás, la tecnología que hay detrás, permite muchas otras cosas, y han salido muchos modelos de negocios de empresas interesantes que en su momento, pues a lo mejor en aquel momento, en 2021, creo recordar, era mucho más fácil para estas empresas poder obtener financiación, principalmente vía inversores. Al final son empresas que, desde el primer punto de vista, como requieren de una elevada inversión, principalmente en investigación y desarrollo, en marketing para darse a conocer y tal, pues a lo mejor el modelo de negocio no lo plantean como de empezar a generar beneficios desde el primer momento. Por lo tanto, a lo mejor financiarse vía deuda pues no suele ser la vía adecuada para este tipo de empresas, que la parte de deuda suele ser más deuda convertible o lo que sea, pero normalmente requieren más de inversores detrás, que sobre todo van a entrar en este tipo de compañías cuando vean algún tipo de innovación, o sobre todo cuando vean que es algo disruptivo a futuro, ¿no? Pero eso va por olas, lo que decíamos, esa ola de, a lo mejor, de la blockchain se ha relajado un poquito en 2020, lo que fue en 2021, volverá otra vez, yo estoy segurísimo, y ahora pues nos toca hablar de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no se ha descubierto ahora, todos ya llevamos escuchando hablar de inteligencia artificial muchos años, ahora simplemente pues con el tema de la ola de ChatGPT y tal, y pues todas las inversiones que están haciendo las grandes tecnológicas en grandes centros de datos y tal, para poder dar soporte a toda esta capacidad, digamos, todo este poder computacional que puede necesitar detrás la inteligencia artificial, pues es lo que está haciendo que ahora mismo pues prácticamente todos estos proyectos ligados a la inteligencia artificial sea mucho más fácil para ellos, a lo mejor, obtener esa financiación, ¿no? Uh-huh. Tú, Diego, ¿cómo lo ves desde México, desde Latinoamérica, ese panorama? Lo que yo veo es que cosa a la que le ponen con inteligencia artificial, cosa que levanta capital, ¿no? Entonces, en su momento, como dice Cristian, si decía Web 3.0 o blockchain, o antes de eso se decía Machine Learning, o antes de eso se decía realidad aumentada. Cada de estas cosas que van agregándole este apellido al nombre, lo vuelve más popular, o sube la acción, o es más fácil que puedan levantar capital de riesgo. Porque al final, como dicen, el venture capital es de riesgo, es especulación, si yo lo puedo pagar ahorita y le meto lana, hago que suba la especulación, más gente lo ve más atractivo y yo vendo mi parte y me salí, ¿no? Hasta cierto punto, desde mi punto de vista, el venture capital tiende a ser una onda de a ver quién fue el último en vender antes de que todo desaparezca. Pero también lo que he notado es que a medida de que se van facilitando o haciendo accesibles al mercado general las interfaces o la forma de tener acceso es conforme se vuelve más popular y otra vez agarra popularidad, ¿no? Se hacen los dispositivos para ver en realidad aumentada o realidad virtual y empieza a hablarse de eso, ¿no? Cripto empieza a ser accesible o fácil poder comprar y demás, y va para arriba.
como apenas empieza a hacerse relativamente accesible para algunos, empieza la gente ahora sí, invierte ahora en empresas porque están en esa curva donde van a hacerlo más accesible para todo el mundo, ¿no? ChatGPT, sabemos que existe hace 20 años el tema de inteligencia artificial, pero empiezan las interfaces a hacerlo más fácil. Sale ChatGPT, sale Cloud, sale todo el tema de Midjourney y demás. Y entonces es ahora o nunca y date con todo. ¿Qué creo que va a pasar? Pues igual que todo, ¿no? Muchos van a desaparecer, muchos que están empezando esto como una forma oportunista de me monto en ChatGPT, hago un, ¿cómo le llaman? Como este app y levanto capital y después desaparezco porque no había un modelo de negocio sostenible. Entonces eso, yo no invertiría, si fuera sincero, yo no invertiría pensando a largo plazo, sino invertiría en cosas que pudiera capitalizar pronto y salirme, porque ahorita todavía es muy temprano para decir qué es lo que se va a quedar, creo. Vosotros sois muy jóvenes, tanto Diego como Cristian, pero no sé si de lo que conocéis o de lo que habéis podido analizar, ¿está pasando con la IA algo similar a lo que pasó con las .com o es un contexto totalmente diferente? Sí, yo creo que esto es que lo ha comentado también Diego muy bien, porque es que al final todo esto se produce cuando vemos algo disruptivo, un poco como comentábamos ahora que pasa con la inteligencia artificial, como comentábamos con la blockchain, como ha pasado con la realidad aumentada, como ha pasado en su momento también con el metaverso. Evidentemente aquí hay una ola, digamos, donde todo el mundo se une y tal, ¿vale? Entonces, es normal que en un contexto, y más de tanta innovación, tanta disrupción, se empiecen a descontar muchas expectativas a futuro, ¿no? Recordar, por ejemplo, lo que pasó, como comentabas ahora, Bárbara, también, lo que pasó con las .com en el año 2000. Pues estaba claro que esa tecnología, quizás, en aquel momento, pues a futuro todo esto nos iba a facilitar mucho más las cosas, nos iba a hacer mucho más productivos, es obviamente mucho más fácil, pues por ejemplo, yo que sé, comprar por internet que ir a las tiendas a tener que comprarlo. A lo mejor pensábamos en el largo plazo y decíamos, jolín, esto es una disrupción muy importante que nos va a ayudar a muchas cosas, ¿no? Pero la realidad es que en el año 2000 nadie se atrevía a poner, ni incluso años después, nadie se atrevía, por ejemplo, a poner su tarjeta en internet para comprar algo, ¿no? Porque todavía había ciertas, o sea, es como entonces una transición donde tiene que haber una cierta adopción, ¿no? En este caso. Entonces yo el otro día hacía una analogía en la newsletter que tenemos privada dentro de Politic. Explicábamos lo que pasaba con Nvidia ahora, ¿no? O sea, en este caso estamos hablando de inteligencia artificial, sí, de disrupción y todo lo que tú quieras, pero Nvidia ahora mismo podría ser de las mejores empresas del mundo. A nivel análisis financiero, tú analizas esta empresa y es una empresa súper bien gestionada que genera toneladas de dinero, solo que está descontando demasiadas expectativas, ¿vale? Por lo tanto, las caídas pueden venir bastante interesantes, pero simplemente porque se están descontando más expectativas de las que bueno, aparentemente, posiblemente pueda tener. Entonces, claro, yo recuerdo también, y los que estamos activamente, por ejemplo, viendo empresas cotizadas, pues yo recuerdo, por ejemplo, cómo Google llegó a caer en 2-3 sesiones, creo recordar, un 30%, porque un día dijo que en una presentación de resultados que en vez de crecer al 30% iba a crecer al 25%. Jolín, crecer al 25% es crecer 4 o 5 veces más que lo que crece la economía de media, pero simplemente va a crecer menos de lo que se esperaba o se descontaba que la empresa iba a crecer, ¿vale? Entonces todo esto es lo que hace ir ajustándote. Cuando más expectativas tengas, pues obviamente cualquier rebaja en esas expectativas puede llevar a, digamos, correcciones importantes. Entonces yo aquí lo que ligaba mucho era con lo que pasaba con Microsoft. Recordar, Microsoft en aquel momento estábamos hablando, .com, sí, todo el mundo hacía cosas en internet, todo el mundo tenía de todo, pero realmente para conectarte a internet lo que necesitabas era un ordenador, ¿vale? A lo mejor esas empresas que hacían todas estas, las famosas .com, ¿no? Cualquier empresa con .com o con .es aquí o lo que sea, pues volaban en bolsa y recibían financiación fácil y tal, porque al final era una narrativa. Esto tiende a cotizar por narrativas, por la expectativa que podemos descontar a futuro. Pero en ese momento no eran nada. No tenían ingresos, gastaban mucho dinero, principalmente en marketing para darse a conocer, por lo tanto no eran nada, ¿vale? ¿Y quién ganaba dinero? Ganaba dinero Microsoft, que era la que vendía los ordenadores, ¿vale? Pues ahora mismo con el tema de la inteligencia artificial pasa algo similar en este sentido. Sí que es verdad que la inteligencia artificial es muy disruptivo, todo como que la palpamos un poquito ya, porque estamos empezando quizá a través de ChatGPT, que es como lo mínimo, lo más básico de la inteligencia artificial, pero ya estamos, claro, y es muy accesible y estamos empezando a ver
ver sus resultados, ¿no? Pero realmente quien se está beneficiando es la empresa que está fabricando los microchips necesarios para poder dar soporte a toda la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Nvidia es la que está ganando pasta, está descontando demasiadas expectativas, como descontaba en su momento a lo mejor Microsoft en el año 2000, como dijimos, y aunque Microsoft ganaba dinero, estaba descontando muchas expectativas. La corrección que hubo en el mercado no hizo quebrar a Microsoft porque seguía generando beneficios, pero esos niveles, esos precios no los volvió a recuperar hasta 17 años después, ¿vale? Siguiendo siendo una empresa que generaba muchos beneficios, que crecía y tal, pero se habían descontado tantas expectativas, digamos, se habían descontado las expectativas de dentro de 17 años, por decirlo así, ¿vale? Entonces pasa algo similar en el sentido de que se está descontando mucha expectativa, que estamos ante una disrupción que es indudable negarlo, que va a dotar de mucha productividad a las empresas, a la sociedad, a cada uno de nosotros, a los puestos de trabajo. Y esto es un poco como yo lo puedo ver. Aparte de que sí que la parte que más me suena o me resuena, digamos, o si la comparo con el año 2000, es lo que te comento, ¿no? Comparando Nvidia a lo mejor con Microsoft, y luego también, pues eso, el de que decimos, sí, la inteligencia artificial, muy bien, todo lo que tú quieras, pero realmente todavía no hay ninguna empresa que gane dinero con inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, si nos vamos al caso más sonado, igualmente, volviendo otra vez al caso de OpenAI, ChatGPT, pues es una empresa que ingresa 1.600 millones, pero pierde prácticamente, no recuerdo exactamente porque tampoco son muy transparentes en este sentido con las cuentas, pero pierde toneladas de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces sí, empieza a monetizar, pero no está empezando a ganar dinero con esto, ¿no? Sigue siendo muy caro todavía de desarrollar y tal. Por lo tanto, esto es digamos, es un proceso, es a lo que voy. Es mantener claro mantener claro que la tecnología se queda, la herramienta se queda y se seguirá usando. Lo que va fracasando son los modelos de negocio o la falta de modelos de negocio que se le pegan al uso de la tecnología. Amazon empezó igual, pero Amazon tenía claro a dónde voy y es un camino largo y poco a poco lo vamos haciendo y después se fue fortaleciendo el modelo y demás, pero no era... Yo recuerdo que en el .com había páginas que era compra un pixel, nada más, una página de puros píxeles y compra un pixel y tal. Pues claro que todas esas fueron desapareciendo porque fue cambiando la forma de usarse, pero en general el internet no dejó de existir, no dejó de funcionar, la tecnología llegó para quedarse. Los modelos de negocio son los que van teniendo que evolucionar para poder adaptarse y poder seguir creciendo. En esto que dices ahora, Diego, y recuerdo que asistí a un congreso hace unos meses en Madrid, el Meta World Congress, y en el que se hablaba de inversión tecnológica, de inversión en el sector tecnológico y representantes de diferentes empresas y del sector financiero ponían en el foco que decían que lo que tenían miedo es que muchas empresas estaban diciendo que estaban integrando o desarrollando inteligencia artificial simplemente para captar inversión, cuando realmente el desarrollo de esa tecnología decían que era inteligencia artificial cuando realmente no lo era. ¿Veis también que existe esa situación, que esa burbuja de la que hablábamos sobre la inteligencia artificial hace que también haya un concepto que leí también de A-washing, que es engañar un poco a los inversores o a otras empresas afirmando que se está empleando o desarrollando inteligencia artificial cuando realmente no es así? Sí, evidentemente. Evidentemente, igual que pasaba con el ejemplo que hemos contado antes con las .com, igual que pasa como has comentado tú, con los criterios estos de ESG, ¿no? De criterios más de responsabilidad social, corporativa, medioambiental y tal, pues cada vez más, pues si es lo que funciona, es lo que quiere el mercado, pues las empresas cada vez tiran más hacia eso, ¿no? Y yo qué sé, pues a día de hoy tenemos... no sé, empresas dedicadas a la extracción de petróleo que también pues cumplen esos criterios, ¿no? También medioambientales, empresas tabacaleras también haciendo esfuerzos por cumplir ese tipo de criterios. Pues ¿cómo no vas a hacerlo también si eres una empresa que eres... en cierto modo tecnológica y que de repente ahora con toda esta ola de la inteligencia artificial tú sabes que en tu informe de resultados dices que estás empezando a utilizar inteligencia artificial para optimizar tus procesos sin tampoco decir mucho más, pero simplemente con que lo utilices, que a lo mejor puede ser, a lo mejor es que llevándolo a un extremo, ¿no? Pero a lo mejor es que por detrás le estás diciendo simplemente a tu departamento de operaciones que utilice ChatGPT y ya con eso pues ya estás utilizando la inteligencia artificial en tus procesos, ¿no? Es que la línea, no sé, es muy fina, ¿no? Entonces, claro, aquí ya entra la labor de análisis financiero de cada uno, de entender, si entiendes el modelo de negocio, la empresa y lo que hace y hacia dónde va, pues entiendes a lo mejor cómo la inteligencia artificial puede ayudar a optimizar esos procesos y hasta qué punto a lo mejor te están intentando
lavar un poco lo que hacen o no, pero esto yo creo que en mayor o menor medida, como comentaba Diego, esto se hace siempre. Y yo también recuerdo, volviendo también al tema de cuando se hablaba de blockchain, había empresas, incluso, esto fue en el año 2021, que encima había mucho dinero en el mercado, ¿no? Muchas ayudas por parte de los gobiernos para poder aguantar, digamos, sin salir de casa, ¿no? A nivel muy, muy resumido, pues claro, la gente al final empezó a utilizar la bolsa como una casa de apuestas, ¿no? Y al final, pues, había mucho dinero y veías como que muchas personas empezaban a invertir por narrativas, ¿no? Entonces, claro, a la que había una empresa que empezaba a decir algo, o sea, que hacía algo relacionado con vehículos eléctricos, que algo relacionado con hidrógeno, algo que sonara muy bien y muy disruptivo, estas empresas volaban en bolsa. Yo recuerdo empresas que cambiaban el nombre, era una empresa que creo que se dedicaba a la extracción de oro, y se dedicaba a la extracción de oro y puso en su nombre, se cambió el nombre y se puso no sé qué, blockchain. Dices, ¿en qué va a necesitar en sus procesos la blockchain a día de hoy una empresa dedicada a la extracción de oro? El día de mañana, pues a lo mejor por temas de trazabilidad o lo que sea, lo puedo entender. Pero en aquel momento, dice, pues simplemente con que se puso ese nombre, la empresa se disparó, no me acuerdo cuánto fue en bolsa, pero que se duplicó o se triplicó en bolsa, ¿no? Estas cosas pasan y no las vamos a poder evitar. Y aquí ya yo creo que tenemos más culpa nosotros si caemos en esas cosas, en mi caso particular como analista, que entender que las empresas es normal que lo hicieran. Yo es que a lo mejor lo haría también. ¿Sabes? O sea, intentaría ser consecuente con lo que hago. O sea, digo, vale, si hay que utilizar inteligencia artificial, voy a ver cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a mí y a partir de ahí sé que al mismo tiempo eso me va a beneficiar a nivel valoración o a nivel, como lo queramos llamar, ¿no? Pero que es normal que eso lo veamos y es normal pues que algunos con más morro, con algo de morro, pues que intenten aprovecharlo, es evidente. El sector tecnológico popularizó la palabra startup y yo quería leeros una definición de un libro, el método Lean Startup, no sé si lo conocéis, de Eric Ries, y decía que una startup es una institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de incertidumbre extrema. Yo no sé con qué os quedaríais de esta definición sobre startup, incertidumbre, novedad, institución humana. Hay ahí diversos elementos, pero si vosotros que estáis acostumbrados a analizar startups o a hablar con emprendedores y emprendedoras de startups, ¿con qué definición o con qué parte de la definición si la compartiríais o no? ¿Con qué os quedaríais? A mí sí me hace que le están, como decimos acá, echándole mucha crema a los tacos. O sea, a ver, al emprendedor que está en un startup le encanta hacerse sentir el héroe, ¿no? Y es como, yo, incertidumbre. Creo que hay formas de hacerlo. Hay empresas claramente que hacen o intentan poner un modelo de negocio en una cosa que no existe o que no está medida, pero hay un montón más que lo hace sobre cosas que ya existen. Simplemente es eso, hacer que sea negocio, adecuar la estrategia o adecuar el modelo. Incertidumbre siempre va a haber en cualquier, incluso empleo. O sea, como empleado hay incertidumbre, como emprendedor hay incertidumbre, que si cambia el mercado, que si no estoy pudiendo cobrar, que si me dijo que me iba a pagar y no me ha pagado, que mi empleado está motivado o desmotivado, o siempre hay incertidumbre, entonces eso siempre va a ser constante, pero no a la forma en que la pone como, ay, estamos empezando una cosa en un mundo de incertidumbre total y demás, que se me hace exagerado. Yo creo que una startup o cualquier proyecto, cualquier negocio, busca generar algún tipo de valor y el chiste está, o lo que hay que resolver es cómo capturar la mayor cantidad de valor creado para la empresa, ¿no? O sea, como las aerolíneas crean mucho valor. ¿Cuánto valor tiene para mí yo poder viajar a Madrid de un día a otro y ir a hacer un negocio? Me crea mucho valor, pero la aerolínea captura muy poco de ese valor, ¿no? Por eso están como están. Y luego alguien que vende un curso en línea crea valor porque oye, aprendí de finanzas personales y además capturan mucho valor porque el margen que existe es muy alto. Entonces yo creo que una startup o un negocio, el objetivo es crear valor y capturar la mayor cantidad de ese valor para hacerlo sostenible en el tiempo. Cristian. Y ya, incertidumbre hay en todos lados y en todos los sectores, y tal, no es necesario ser disruptivo. Sí, ¿Con qué te quedas tú de esta definición? Bueno, a ver, la definición no me parece desacertada y no sé si yo soy alguien tampoco para refutarla, ¿no? En este caso, pero al final como concebimos hoy en día una startup, si lo diferenciamos una startup de lo que sería una empresa, ¿no? Tradicional, pues al final, llevándolo a muchos extremos, pues diríamos, vale, pues una persona que quiera abrir un bar,
pues está emprendiendo un negocio, ¿no? Una empresa que cuando lo diferenciamos de startup es porque, como has dicho, viene a raíz de toda esta tecnología, es decir, contamos que una startup tiene tecnología detrás y, sobre todo, pues yo creo que se mira más con unas expectativas de largo plazo, ¿no? De no querer generar dinero ya. La persona que abre un bar, pues ya espera generar dinero desde el principio, con una inversión detrás o lo que sea, pero empieza a tener un flujo, una generación de caja desde el primer momento, podríamos decir, ¿no? Digamos que, y una startup, pues digamos como que pospone esa generación de caja para el futuro. ¿Por qué? Porque hay una tecnología detrás que hay que desarrollar, hay una innovación, hay algo diferente que quiere hacer y donde se tiene que posicionar, por lo tanto ya cuentas como que normalmente una startup pues tiene toda esa fase de desarrollo, esa fase también de product market fit, ¿no? Que se llama, ¿no? De cómo encaja ese producto en el mercado y de luego, sobre todo también algo muy importante en el tema de startups es que sean escalables, ¿no? Si a esta persona que abre un bar le va bien, pues luego abrir otro bar le va a costar más porque no se puede dividir en dos, ¿no? Tendría que invertir, meterle inversión en capital para abrir otro bar, poner una persona de confianza o lo que sea. Sin embargo, en una startup, pues al final, si vas a hacer, digamos, un software para empresas, pues tú tienes esa fase de desarrollo de ese software, de dar a conocer ese software, pero luego ese software, una vez ya está desarrollado, da igual si se lo vendes a 1, 2, 10, 1000 empresas, ¿no? Eso ya está desarrollado. Los costes, digamos, no se incrementan tanto a medida que se van incrementando exponencialmente los ingresos. Yo siempre pongo, para explicar esto, el ejemplo de Uber, ¿no? Pues Uber tuvo que invertir muchísimo en investigación y desarrollo, tuvo que renunciar a ganar mucho dinero, ¿no? Al final, pues tenía tarifas muy bajas, pagaba bastante mejor de lo que paga hoy en día o de lo que se podía pagar lo que podía cobrar un taxista, ¿no? Pues al final, con tu coche, tenías la aplicación, no te faltaban clientes, tú no tenías que ir a por clientes como taxista, digamos, como conductor de Uber, ¿vale? Podías ir a cualquier lado, al final era muy barato para el cliente, una experiencia diferente, con eso se consiguieron diferenciar de a lo mejor el sector del taxi que tradicionalmente ya estaba concebido como más casposo. Todo eso es mucho dinero detrás, ¿no? Muchos inversores detrás pudiendo miles y miles de millones y de deuda también durante muchos años porque la empresa perdía muchísimo dinero. Cuando ya se ha consolidado como una empresa líder, cuando ya te has cargado a todos tus competidores, los has dejado por el camino, pues al final has vuelto a le pagas menos a los taxistas, estás incrementando los costes, digamos los precios, las tarifas, y al final a día de hoy es una empresa que ya genera dinero, pero si te fijas, con todo lo que ha liado Uber durante todos estos años, ha sido básicamente para transformar el modelo del taxi a un taxi con aplicación, pero al final es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, ahora mismo Uber es un taxi con aplicación, ¿vale? De toda la vida, pero todo eso ha pasado por una historia de 15 años, porque Uber se fundó en el año 2008, y donde ha estado perdiendo dinero, pero invirtiendo mucho en eso, investigación y desarrollo, no solo de la aplicación para desarrollarla, sino para luego adaptarla a todos los países en diferentes idiomas y digamos a las necesidades locales de cada uno, ¿no? Precios bajos y mucha inversión, eso que hace perder mucho dinero y luego al final todo esto cambia, empieza un modelo de generación de dinero para devolver el dinero a los accionistas y te conviertes en una empresa, ya no eres una startup, ya eres una empresa. Se gestiona más a nivel corporativo. Mencionas el ejemplo de Uber, pero por ejemplo también me viene a la cabeza Booking y su fundador decía hace poco que las startups no necesitan dinero, sino más bien talento, innovación y creatividad para triunfar. Y es un poco lo que estabas diciendo tú ahora, ¿no? Es esa innovación, ¿hasta qué punto, por lo que conocéis, por cómo hablas tú, por ejemplo, Diego, con emprendedores, hasta qué punto la innovación es el punto diferencial o el factor diferencial para atraer esa financiación o para ir escalando, ¿no? en este sector? Pero si la pregunta es para levantar capital o para tener éxito, porque son cosas distintas. O sea, yo puedo levantar mucho dinero y igual terminas quebrando, no ganando nada, o puedes ser una... Porque también hay un índice muy alto, ¿no? En las startups de quiebra. No sé si eran 9 de cada 10. Sí, ¿no? En general yo creo que pensar innovación como innovación, o sea, sería estar muy, muy... O sea, no se trata de, déjame innovar y tengo que innovar. Es más bien pensar en tu industria o en lo que estás haciendo, cómo le hago para hacerlo mejor que alguien más, o cómo le hago para ganar, o cómo le hago para dar mejor servicio, y a través de solucionar esos problemas descubres que estás innovando o estás haciendo las cosas diferentes. Pero yo creo que pensar así en un silo y decir vamos a innovar te deja
muy seco de posibilidades o ideas. Y luego la parte de levantar capital, pues depende de cómo vendas la idea. La misma cosa, si llega el de Uber y dice quiero hacer taxis con una aplicación, probablemente no va a levantar capital. Si se quiero cambiar la industria y quiero tal, pues es más fácil poder levantar capital. Mismo final, pero la forma en que te lo cuento cambia por completo. Entonces, yo creo que mucho depende de eso, de cómo cuentas lo que sea que hagas, importa más cómo lo cuentas que la tecnología en sí para capital de riesgo y para cierto segmento y para poder atraer noticias y demás. Cuando se trata de private equity, ahí es muy diferente la jugada y es más bien pues, qué tan rentable o qué tanta posibilidad de que tu negocio siga creciendo y que lo hagamos crecer. Pero luego también entra un tema en el que, ok, tu negocio es atractivo, está empezando a crecer, compro una gran parte y luego lo exprimo, ¿no? O sea, luego lo reduzco la mayor cantidad de costos y demás. Y a veces al hacer eso echas a perder lo que era bonito o atractivo del negocio, pero tú como inversionista ya recuperaste tu dinero y ahora sí no importa que se desaparezca esto, yo ya recuperé. Entonces siempre termino, o sea, la pregunta tendría que partir de quién queremos que gane. O sea, quién ganó y tal. O sea, sí, los usuarios de Uber, pues ganamos al principio o ganamos una cantidad porque me salía más barato poder viajar en un taxi. No sé si los choferes ganaron, los choferes terminaron perdiendo, ¿no? No sé si las compañías de taxis perdieron más que ganaron. Incluso no sé si muchos de los empleados de Uber, pues sí, los que salieron a tiempo y cobraron sus acciones y demás, pues ganaron. Pero no sé quién ganó más. Ya estoy en un tema más filosófico, pero eso. Ya me fui, perdón. Regrésame, Bárbara. No, yo no sé quién ganaron, tampoco sé aventurarte y decirme quién ganó en este caso de Uber. Pero yo también os preguntaría, junto a la innovación, ¿qué papel juega el talento de una compañía a la hora de captar esa inversión? Yo quería añadir también que hemos romantizado mucho lo que es el tema de innovación, pero que innovación también es ponerle un palo a un caramelo, ¿vale? Y eso se convirtió en un chupa chup y ha sido de una de las mejores marcas de la historia. Entonces, claro, al final no toda la innovación tiene que venir por tecnología. Generalmente, sí, cuando estamos hablando de startups, viene por lo que hemos dicho, por cómo se concibe el modelo de startup, ¿no? De invertir durante unos años para luego generar o posponer, digamos, ese beneficio a futuro, pues sí que tiende a ser más innovación tecnológica, ¿no? Pero volviendo a la pregunta que comentabas, me decías que qué papel juega el talento a la hora de captar, digamos, esa financiación. Bueno, yo por mi experiencia, normalmente, evidentemente, alguien que quiere invertir en una startup o lo que sea, pues va a mirar, se va a centrar mucho en la necesidad, ¿no? En la necesidad, en la idea que haya detrás. Eso, al final, pues yo creo que estamos de acuerdo de que es quizá lo más importante. Y luego, en lo que se van a fijar es en el talento, sí, de que tenga ese equipo directivo, ese emprendedor o ese equipo emprendedor, tanto de conocimiento del sector como a la hora de la capacidad, entiendo yo, por lo que he percibido, de la capacidad a la hora o que se le percibe a ese equipo gestor, que también, pues eso se sienta en el propio talento de ese equipo para ejecutar esa estrategia, ¿no? Porque al final todos sabemos que cuando te llega una idea de una startup, pues al final eso es papel, el papel lo aguanta todo, las estimaciones no se van a cumplir, ni para bien ni para mal, entonces por eso mismo al final se acaban fijando mucho en, al final una persona que te va a invertir dinero, pues dices, bueno, ese dinero al final va a tener que ser para ejecutar una estrategia, ¿no? Una estrategia que la idea que hay de fondo a lo mejor me parece muy buena idea, pero el ejecutarlo, el camino que hay hacia ejecutar esa estrategia, pues lo va a tener que llevar a cabo pues un equipo directivo, ¿no? Que es el que va a tener que asignar ese capital a lo correcto para poder llevar a ejecutar esa estrategia. Y luego también pues que sea el momento a lo mejor adecuado y tal. Hay también muchas startups de inteligencia artificial, a la que hablábamos de eso, pues que a lo mejor nacieron antes de que el mercado las necesitara, ¿no? Si a lo mejor esas startups estuvieran haciendo a día de hoy, en el momento que parece, bueno, a lo mejor ya es un poco más tarde, pero a lo mejor en momentos más recientes, pues a lo mejor sí que hubieran podido captar esa atención o hubiera sido mucho más fácil entender o que se entendiera desde el punto de vista de los inversores la estrategia que había detrás, ¿no? Y la idea que había detrás, la idea innovadora, digamos, o disruptora que podría haber detrás. Entonces también es un tema de estar en el momento adecuado y obviamente que el equipo sí, el equipo es claro que tenga que ser
que tiene que haber un talento detrás, ¿no? Y una perseverancia también y te pueden analizar muchas cosas, ¿no? Pero al final es el que va a ejecutar esa estrategia, el que va a hacer realidad esa idea que hay detrás, ¿no? Yo te preguntaba, Bárbara, lo de para qué estamos midiendo, si para levantar capital o para tener éxito, pero como dice Cristian, para tener éxito, entonces un equipo muy talentoso y demás. Lamentablemente no siempre el equipo más talentoso es el más llamativo o lo que te va a facilitar levantar capital. A veces requieres a un founder celebrity, por así decirlo, o al que esté conectado con los fondos, o el ponerle ahí ex Uber, ex tal, aunque haya sido el empleado número 1000 y que hizo nada más una cosita, pero si ya tienes siguiente ex tal, le vas agregando temas de relaciones públicas, ¿no? De cómo se ve esa planilla de founders hacia levantar capital. Termina siendo, como decimos acá, en muchas ocasiones es un club de Toby, ¿no? Es quién conoce a quién, y quién me recomendó con quién, y entonces quién me hizo la introducción y con quién me conocí para que me prestaran ese capital o, bueno, invirtieran en mí. Entonces, sí, el talento sí es importante, obviamente, para hacer que sucedan las cosas. También es importante las relaciones públicas y no siempre el equipo más talentoso es el que recibe la mayor cantidad de inversión como lo merecerían, como pasa en todos lados, como pasa en las empresas, o sea, como en tema como empleado, ¿no? A veces ascienden al que es más político internamente y es bueno para relacionarse, como en la política, como en el deporte, como en todos lados, hay que saber venderse también y no siempre el talento es lo único que hace que levantes capital. Sí, correcto. Es que esto es lo que se suele decir, ¿no? Que lo que se suele decir es que lo ideal es que sean como tres founders, ¿no? Uno dedicado a la parte técnica, que sea el que conoce el sector, el que conoce el desarrollo y tal. Otro que sea la parte más comercial, que es el que se va a dedicar a todo ese fundraising, digamos, a convencer, a persuadir a estos inversores y hacerles creer esa estrategia, ¿no? Y luego, pues, encargarse de la parte del marketing y tal, porque al final tú puedes tener una aplicación o algo, una idea muy interesante, pero si tampoco, no solo que no llegas a inversores, sino que no llegas a clientes, pues tampoco vas a ningún lado. Y luego la parte más financiera, ¿no? El perfil más financiero, que es el que se va a encargar de gestionar, digamos, esa asignación del capital de la forma correcta para poder dedicar esos recursos de los inversores o bancarios o la propia inversión de esos propios fundadores para destinarlo a lo más adecuado para llegar a la estrategia final, ¿no? Esos tres perfiles, pues a lo mejor son los más los que más se complementarían entre todos ellos, ¿no? Porque si los tres fueran técnicos, pasa lo que dice Diego, ¿no? Pues normalmente no consiguen a lo mejor vender del todo bien su idea o lo que ellos quieren hacer a largo plazo, ¿no? Tienen mucho conocimiento de su sector, pero no de saber comunicarlo y saber trasladarlo a los demás. Levantar capital termina siendo un trabajo de tiempo completo. O sea, por eso siempre hay un founder que se dedica nada más a estar eso. Y va a las comidas, y va a las cenas, y va al evento, y va a la junta, y va a todo. ¿Y a qué hora opera? No sé. Y nos da la sensación que las grandes operaciones, no sé si la sensación o la constatación de que las grandes operaciones las realizan fondos extranjeros. No sé si es algo que también se produce en Latinoamérica, por ejemplo. Diego, ¿nos falta músculo financiero en España? Hablando, Cristian, tú que conoces más el caso de España, y en Diego, tú en Latinoamérica o en México, ¿falta músculo financiero y que protagonicen esas operaciones fondos extranjeros, fondos de fuera? Yo creo que hay mucho dinero. Dinero hay muchísimo. Hay formas de pensar distintas. O sea, en México aún y que hay dinero y aún y que hay fondos, por ejemplo, que son fondos como la franquicia o la versión hermana del fondo estadounidense aquí. La forma de invertir aquí es muy distinto que la forma de invertir allá. O sea, allá sí se la juegan con, pues este es el founder, vamos a meterle el dinero que necesita para echarlo a andar. Acá siento que son, ¿cómo se dice? Quieren arriesgarse un poco menos. Además, a pesar de que sí quieren hacer la faramaya y toda la onda de, sí, mira, somos un fondo de inversión y queremos de innovación y queremos disrupción, realmente no hacen como pasa en Estados Unidos, que hay veces que sueltan dinero a cosas que dices, quién sabe la posibilidad de que esto de que le vaya bien, pero ¿no? O sea, creo que todavía creo que las personas que administran ese dinero todavía está joven la industria, creo. O sea, el dinero existe, pero no lo están soltando como se podría. Y quienes tienen la mayor cantidad de dinero, menos lo sueltan. Esas empresas enormes que construyeron el país y que construyeron la infraestructura del país, es que tienen
cantidades estúpidas de dinero, no lo invierten ahí. Lo invierten a la segura, ¿no? Lo invierten en bienes raíces, lo invierten en otras empresas que ya... Es como private equity, no capital de riesgo. No sé, yo creo que tiene que ver más con una onda de forma de pensar o de ideología de la cultura en México. ¿Y esa pasa igual en España? Yo es que pienso similar en muchas cosas, ¿no? Al final es un sector que yo, por ejemplo, que empezaba en 2016, es un sector donde había pocos fondos, digamos, que se dedicaban a esto. Es un mercado que en Estados Unidos, por ejemplo, es un mercado más maduro, evidentemente. En Alemania, por ejemplo, aquí dentro de Europa, en Alemania es un mercado más maduro. Tenemos también otros mercados que son bastante potentes de esto, como Israel, también son mercados interesantes. Pero aquí en España yo creo que no es tanto algo de los propios fondos, ¿vale? Que ha crecido muchísimo en los últimos años, esta necesidad de estar sobre todo información, porque al final estamos hablando ahora de invertir en startups, pero que invertir en startups es, digamos, concebido como de las mayores las inversiones de mayor riesgo, ¿no? Que hay dentro de lo que son inversiones más financieras, ¿no? Entonces, evidentemente, y estamos en un país donde yo creo que lo que falta es más educación para el propio inversor, más que por parte del propio equipo analista o de los propios fondos de inversión, ¿no? Se tienen que ir adaptando a lo que es esa necesidad, esa demanda del propio mercado. En un mercado donde prácticamente todas las personas que tienen ahorros lo tienen, como hemos dicho, como has dicho que pasa en México también, lo tienen en inmuebles y sus ahorros financieros los tienen principalmente en depósitos bancarios, que es lo que menos riesgo tiene. ¿Cómo les vas a vender la parte contraria, ¿no? Cuando todavía te falta el paso de entender lo que es un bono, entender lo que es una acción y ir incrementando el riesgo, digamos, poco a poco, hasta llegar a lo que es el venture capital. Claro, Es un no puedes salto pasar muy de un grande depósito. el decirle, dame dinero. Claro, porque al y final no sabemos una qué va a persona pasar. que si te lo llevas al escalón anterior, ¿no? Que es invertir en bolsa, puedes invertir en pequeñas empresas que coticen en bolsa, pues al final es un dinero que es más líquido, podríamos decir. Tú inviertes en esa empresa y lo puedes retirar, ¿vale? Y aún así, esa parte cuesta digamos, esa labor divulgativa, y lo digo porque es a lo que me dedico, ¿no? En este sentido, y ves que es más complejo. Imagínate cuando tú, una persona, porque estos fondos, no recordemos, los fondos de Venture Capital, tú te comprometes a invertir un dinero y ese dinero te los pasas invirtiendo durante aproximadamente 2 años o lo que sea, y luego después de 5 años aproximadamente es cuando la empresa vende su participación en ese fondo para devolver el dinero a los inversores, ¿no? Por lo tanto, tú puedes tener tu dinero comprometido durante 7, 10 años y que no lo puedes tocar, ¿no? Entonces, claro, eso hay una liquidez muy inferior, que esto pues también es otra labor didáctica adicional para los propios inversores, ¿no? Entonces yo creo que cuanto más se va especializando a nivel inversor, más van entendiendo este tipo de inversiones, más va creciendo esta industria. Y aquí el tema es que todavía no es un mercado evidentemente maduro y le queda todavía muchísimo por crecer, y por eso te decía antes que hay necesidad desde la parte de o hasta donde yo lo tengo entendido, ¿vale? Hay necesidad de estos fondos de inversión, por la parte de Venture Capital, ¿no? Empresas más pequeñitas, más startups, de invertir en proyectos, ¿no? Porque si te fijas en los fondos de inversión, yo recuerdo cuando ya estaba ahí más activo en este campo, eran prácticamente siempre las mismas empresas. Lo que pasa que todos tenían un porcentaje diferente de cada una de ellas, pero las startups eran casi siempre las mismas, ¿no? Y los casos de éxito pues siempre eran los mismos, que tenemos aquí en España cada vez más, afortunadamente, pero pues tenemos eso, los Privalias de turno y algunos más, ¿no? Pero cada vez estamos, yo creo, tenemos más casos de éxito. Sin ir más lejos, pues tenemos recientemente el caso también de Wallbox y recuerdo que tenemos como 2 empresas valoradas, ahora ya no, pero hemos llegado a tener en 2021, 2022 2 empresas valoradas en más de 1.000 millones, aquí 2 unicornios que se llaman, ¿no? Por lo tanto, estamos cada vez más asomando la patita. Yo creo que esto es un tema como decíamos, resumiendo ya y acabando con este tema, por una parte, que haya más ganas, digamos, por la parte emprendedora a arriesgarse a todo esto, y sobre todo una parte más divulgativa para la parte de aprendizaje de cara a los inversores, para entender el funcionamiento de este sector y los rendimientos que puede tener a lo largo del tiempo, ¿no? Y los riesgos. Y ojo, valuación que esté valuada en $1.000 millones o unicornio no significa que está generando ese dinero ni esa utilidad. Entonces es engañoso. O sea, es para nosotros así de calle de escuchas estas historias y crees que no, si son millonarios y tal, no siempre. O muchas veces no. Incluso a la venta de la empresa
Ya cuando le quitas el porcentaje que tenía el emprendedor y menos impuestos, menos los fees de los abogados, menos tal, sí hacen dinero, pero no, muchas veces no es lo que pareciera. Y ya para ir acabando y haciendo esa rueda que hemos empezado hablando de la situación actual por esa explosión, popularización, ¿no? Por el acceso más fácil a la inteligencia artificial, que también es un área que está condicionando las inversiones en el sector tecnológico, yo os acabaría preguntando por la regulación y también en el caso de España, aquí y al otro lado del Atlántico, ¿no? Diego, ¿cómo veis la regulación en el mercado tecnológico? ¿Es una barrera de entrada o al final tiene que ser porque sin regulación al final no hay activos digitales? No sé cómo veis, si sois partidarios más de... siempre se dice, ¿no? Entre Estados Unidos, China y está Europa, que es con una regulación mucho más estricta. Y, por ejemplo, ha pasado y está pasando con la inteligencia artificial, aunque quedan aún meses y quizás años para que veamos una regulación firme en Europa sobre el desarrollo de inteligencia artificial, pero ya ha sido abanderada, ¿no? en legislación en este campo. Al final, ¿cómo lo veis? ¿Es una barrera de entrada o no? ¿Es necesaria la regulación para que esa regulación al final facilite la inversión, por ejemplo, pública, no solo privada? Sí, bueno, yo empiezo si quieres, ¿eh? Yo empiezo, pero si quieres, pero no... Yo el tema de la regulación es un tema para mí siempre delicado, porque sí que es verdad que tampoco te puedo poner ejemplos directamente, como te digo, no estoy tampoco al día diariamente de todo esto, pero sí que sabemos, por lo que has comentado, ¿no? Lo que siempre se ha dicho, ¿no? Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula, ¿no? Esto resumiéndolo mucho. Entonces, sí que es verdad que en Europa nos gusta mucho en general regular, tenemos muchas trabas burocráticas y eso pues también, en cierto modo, limita que puedan salir más ideas, ¿no? Que se puedan llevar a cabo muchas más ideas a la hora de la verdad, ¿no? Insisto, desconozco hasta qué punto, por ejemplo, en el tema concretamente particular de la inteligencia artificial, esto está siendo un problema para nuevas startups que quieran desarrollar algún modelo de negocio con esta tecnología detrás. No lo sé. Pero que todo lo que sea, yo siempre pienso, todo lo que sea regulación y trabas hacia esto es para nosotros contraproducente porque lo va a hacer otro, ¿vale? O sea, si mientras nosotros no lo hacemos, lo hará Estados Unidos, por ejemplo, como decimos en este caso, y al final pues hace que sean los que estén para bien o para mal. A lo mejor esto luego te puede dar otros problemas, ¿no? A lo mejor pues dedicados con la ciberseguridad o lo que sea, pero al final son los que están punteros en todo esto, ¿no? Es más como una filosofía de más vale pedir perdón que pedir permiso, y aquí es como que tenemos que pedir permiso. Yo creo que el problema no es tanto la regulación, sino quién hace las regulaciones, y tiende a ser gente que no entiende lo que está regulando. O sea, escuchas estos que están en el Congreso en Estados Unidos incluso, y el tipo de preguntas que le hacen a los dueños de empresas de tecnología, o sea, el simple hecho de la forma en que hacen la pregunta y dices, no está entendiendo nada, y cómo esa persona va a querer poner algún tipo de ley o de regulación al respecto, a mí eso es lo que me preocupa, porque hay veces que terminan matando posibilidades por no entenderlas, en lugar de hacer la regulación adecuada o sea, no quites la posibilidad de que la gente pueda cambiar su cara con un filtro, sino más bien que la regulación no sea que no pase, sino que la regulación sea que tenga que estar avisado, por decir algo, ¿no? Que, o sea, que hagas un disclaimer de esto está usándose así, ok, está bien. Entonces, ese tipo de detalles creo que pasa mucho. O sea, por ejemplo, ahora es imposible entrar a una página de internet y que no te estén apareciendo todo el tiempo estas pop-ups de las cookies, como ya, por favor, me echaban a perder toda la navegación por tal de regular. Y que son cosas que toda la vida ha habido los cookies, o sea, toda la vida ha pasado, la gente sabe, o yo asumiría que la gente entiende que si estoy entrando están leyendo mi información. Entonces, bueno, pues es algo que a lo mejor es necesario, pero hay formas de hacer que no sea o invasivo o que arruine la experiencia o que entonces ya no lo quieras usar. Nada más es mi opinión. No creo que esté bien o esté mal, es hacerlo de la forma adecuada. No sé qué se necesita para que eso pase. Supongo que cambiar a quien regula y eso va a ser imposible y ya sabes. Aquí ya entramos en otros terrenos un poco más complicados, creo. Yo os preguntaría, vosotros sois nuestros primeros invitados de esta cuarta temporada de Cuidado con las macros ocultas.
Y no sé si lo sabéis, pero solemos acabar nuestras entrevistas, es ya una tradición, con nuestra última pregunta. ¿Cuál es vuestra macro oculta? Viene a ser como una advertencia, no sé si tecnológica o una advertencia en el sector tecnológico desde la perspectiva de financiación y inversión, hoy que estamos hablando sobre este tema, pero yo os preguntaría por vuestra macro oculta. ¿Cuál sería la vuestra? Yo invitaría nada más a tener un pensamiento más crítico y tratar de aislarte de la narrativa actual. O sea, siempre que veas algo que es que esto es lo siguiente, esto es lo que va a cambiar el mundo, esto es lo que tal, evaluar quién se beneficia de esta conversación, ¿no? ¿Quién se beneficia de esta idea de que se hable de que no, es que ahora TikTok es el diablo porque es de China y tal? ¿A quién le beneficia esa conversación? O sea, evaluarlo desde ahí. Tratar de entender qué ha pasado antes y qué podría llegar a pasar y hacer tus conclusiones, pero no irte con tu primer instinto de lo que, o de la reacción a la noticia que viste, ¿no? Decir, a ver, ¿quiénes se benefician de esta noticia? ¿Qué otras fuentes existen que hablen de esto? Y qué es lo que realmente me interesa a mí en temas de inversión, ¿no? Si vas a invertir en algo, yo lo veo como el arte de decir, puede o no subir de valor, pero lo quiero usar, o sea, quiero estar viendo esta pintura en mi casa, entonces por eso la compraría, no nada más especulativo. Entonces, como sabes que en una empresa un día puede ir muy bien, el día siguiente puede ir muy mal, yo invertiría en algo que sé que sí voy a estar utilizando, que sí quiero utilizar yo por mi forma de ser. Entonces esa sería mi recomendación, nada más ser más crítico y más dudar más de lo que sea que estés viendo. Hacerte muchas preguntas, ¿no? Sobre aquello que escuchas o lees. Cristian, ¿y la tuya? Yo estaría muy relacionado con eso también, porque al final es en lo que yo considero que puedo ayudar y opinar con más precisión, quizá, que es a la hora de tomar decisiones, concretamente, pues ya sea a modo de inversión principalmente, pues que sea como subrayo todo lo que ha dicho Diego, pero aquí añado con opiniones basadas en datos, digamos, ¿no? O sea, que siempre a la hora de tomar decisiones tengas tu propio criterio, eso es evidente, y hacer el mínimo caso posible a las noticias, porque no por nada, ni porque sean mentira ni nada, sino, y más cuando estamos hablando de mercados financieros o no financieros, da igual, las noticias nos las dan, a lo mejor sí que son verdad o lo que tú quieras, sí, pero nos las van a dar cuando quieran dárnosla, en el momento en el que te la quieren dar, y al final sabiendo tú tomar decisiones por tu propia cuenta, de forma subjetiva, pero con datos objetivos, o sea, los datos son los que son, lo que te va a diferenciar es tu capacidad a la hora de tomar decisiones acorde a esos datos, ¿no? Que es caro, que es barato, y todo eso pues es lo que te marcará al final la diferencia, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de si yo te quisiera vender mi móvil ahora de segunda mano por mi iPhone 14, te lo quiero vender de segunda mano por 3.000 euros, tú me dirías que estoy loco, que no tengo ni idea y tal, ¿no? Y yo te diría, jolín, si es un buen móvil, estaríamos de acuerdo los dos que es un buen móvil, vale, pero no vale 3.000 euros. ¿Por qué no vale 3.000 euros? Tienes la información suficiente para saber que no vale 3.000 euros, ¿no? Pues lo mismo cuando estamos hablando de empresas cotizadas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que Nvidia vale ahora $130 por acción. ¿Eso qué es? ¿Caro? ¿Barato? ¿Es mucho? ¿Es poco? Es una buena empresa, tiene mucha calidad, pero ¿cómo sabes que es mucho o poco? Pues tomando decisiones basadas en esos datos y en ese criterio. Y contrastarlo con tu contexto. Es decir, yo te puedo decir, esta es la mejor... Ve a Madrid, es el mejor lugar para vacaciones. Y todo va a depender de... ¿Me gusta el calor o me gusta el frío? ¿Tengo hijos o no tengo hijos? O sea, ya mi consejo no es malo o bueno, en el sentido de no va malintencionado o bien intencionado. Es tu necesidad. Invierte o no en Bitcoin. ¿Necesito el dinero de vuelta? ¿Lo puedo perder? ¿Lo necesito hoy o lo necesito en 5 años? Entonces, depende para cada quien si es bueno o es malo, según tu contexto y lo que necesitas. Pues Diego Barrazas, Cristian Barros, muchísimas gracias por estrenar este Control Macro. Tomamos nota de vuestras macros ocultas que estrenan esta 4ª temporada y nos seguimos escuchando. Muchas gracias por invitarme. Encantado de estar aquí. Un gustazo. Internet lo cambió todo en los 90, el Big Data en los 2000 y la inteligencia artificial está cambiando el futuro. La innovación
No es difícil, es muy difícil, pero una empresa sin innovación es una empresa temeraria. Con estas palabras defendía el consultor de estrategia e innovación, Xavier Marcet, hace algunos años ya, ante los alumnos de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, la necesidad de tener una actitud transformadora para sincronizar las capacidades con las nuevas oportunidades. Creo que esta reflexión resume bien el espíritu y el sentido de este episodio, el primero de la 4ª temporada de Cuidado con las macros ocultas. Si no quieres perderte nada de nuestro control macro, suscríbete a nuestro newsletter. Podrás escuchar así los episodios en primicia. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Ya te avanzo que en el siguiente episodio hablaremos de hacking ético. Hablaremos con algunos de los hackers cazadores de fallos más conocidos de España. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas. Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.